Buenos días a todos. Esto fue un esfuerzo de nuestra hermana Ivana junto a la hermana María Peña y mi esposa, que trataron de poner algunas de estas colecciones para honrar a nuestros padres el día de hoy. Mi nombre es Manuel Sánchez, uno de los pastores aquí. Yo quisiera tomar un tiempo ahora para orar por nuestros padres, una manera de agradecimiento por la vida de ellos. Así que si usted es un padre aquí, si usted es papá, por favor póngase de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar pidiéndole al Señor que nos dé de su gracia para apuntar, guiar a nuestros hijos a la gracia que hemos recibido de ya nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que todos los que están aquí presentes, que no son padres, ayúdenme entonces orando junto conmigo por los padres que el Señor nos ha regalado. Permítanme orar. Padre, tú eres un buen Padre. En tu gracia, en tu favor, tú nos has regalado el privilegio a muchos de nosotros de poder tener hijos, los cuales nos recuerdan y nos apuntan a nuestra gran necesidad de saber cómo guiar a nuestros hijos, de la misma manera que usted, como un buen Padre, nos guía a nosotros, nos protege y nos guarda. Señor, en esta mañana queremos orar por los padres de nuestra congregación, reconociendo, Señor, en primer lugar que no somos perfectos, pero tú eres perfecto. Reconociendo, Señor, que en ocasiones nuestra ira no representa la ira tuya, pero tu ira es santa y justa. Reconociendo, Señor, que aún el amor que expresamos a nuestros hijos es simplemente una representación del gran amor que tú tienes por ellos y por nosotros. Padre, oramos para que usted nos dé la fe a todos aquí presentes para continuar esta labor, este rol y este compromiso que tenemos delante de ti, de amar y guiar a nuestras familias como usted así nos manda. Señor, denos fe para querer tus promesas en los momentos de debilidad, en los momentos en que sentimos que quizás no estamos dirigiendo bien a nuestra familia y queremos desanimarnos, que seamos animados con las verdades de tu palabra, que nos recuerdan que ya el Evangelio pagó y nos da esperanza y nos permite, nos da las herramientas para que podamos ser padres que apunten a nuestros hijos a Cristo. Señor, tú eres bueno y gracias por regalarnos una iglesia con una gran cantidad de padres, con muchas representaciones del amor tuyo hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pueden sentarse. Vamos a darle un aplauso a nuestros padres. Yo voy a leer brevemente el pasaje de las Escrituras que nuestro pastor Karel Suárez va a estar trayéndonos en esta mañana. Se encuentra en Salmo 78, versículos del 1 al 8. Pueden seguir en la pantalla. Dice así la palabra del Señor: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y éstos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos, y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Esta es palabra de Dios. Ahora sí, muy buenos días a todos. Felicidades, padres. Qué bendición estar aquí en esta mañana juntos celebrando la paternidad, porque tenemos a un Padre.
un gran Padre, un buen Padre. Ese es nuestro Padre celestial. Y en esta mañana hemos cantado al Señor, hemos alabado al Señor y damos gracias por el grupo de adoración. Gracias, hermano Gabriel, músicos, las voces, por guiarnos a alabar a nuestro Dios digno de toda adoración y alabanza. Quisiera pedirles en esta mañana que vayan conmigo al Salmo 78 en sus Biblias. La lectura que compartió el pastor Manuel hace un momento. Mi nombre es Karel Suárez, soy uno de los pastores de Iglesia Ciudad de Gracia. Por la bondad del Señor, es un privilegio para mí en esta mañana abrir la palabra delante de ustedes, de la iglesia. Y quisiera pedirles que oremos un momento para presentar este tiempo en las manos de aquel que inspiró su palabra y tiene el poder para aplicarla a nuestros corazones y traer esperanza en el Evangelio de Jesucristo a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Oremos. Padre amado, Padre celestial, tú eres el Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tú eres el Dios de toda buena dádiva, de todo don perfecto. Tú nos has dado el privilegio de ser papás a muchos de los que estamos aquí. Otros tienen ese deseo en su corazón. Pero tú, Señor, nos has dejado tu palabra para que como padres nosotros podamos ser guiados en medio de un mundo caído y poder encontrar esperanza en ti, que eres nuestro Padre, para poder guiar a nuestros hijos como no es la siguiente generación y a su vez ellos a su generación, Señor, para que cuenten tu poder y tus maravillas para con tu pueblo. Señor, queremos pedirte que tu Espíritu tome tu palabra y la aplique a nuestros corazones. Te necesitamos en esta mañana. Háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Me gustaría al comenzar que hiciéramos un ejercicio de memoria del pasado y que tratemos de recordar cómo fue tu etapa de estudiante cuando niño. ¿Recuerdas cuando eras niño y tu etapa de estudiante cuando empezaste a ir a la escuela? Yo tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaba ir a la escuela a ti cuando muchacho? Puede ser que algunos de los que están aquí les haya gustado desde chiquiticos ir a la escuela y lo disfrutaban mucho, o no sé si tú eras como yo, que no le gustaba para nada ir a la escuela. Y no quiero contarte las travesuras que hice. Sea cual sea tu caso, nuestros padres por regla general nos enviaban a la escuela. ¿Por qué? Porque querían el bien para nosotros. Ellos querían hacernos bien y que fuéramos entrenados e instruidos en los diferentes saberes y que al final nosotros llegáramos a ser productivos hombres y mujeres de bien, instruidos. Y por otro lado, también no solamente la intención de ellos de que fuéramos entrenados en la escuela, sino que también debemos recordar, no sé en tu caso, en mi caso, yo recuerdo las incontables horas del cuidado de mi papá y de la instrucción y las conversaciones con mi papá, algunas buenas y otras tal vez no tan buenas, pero todo eso viene a mi memoria. Del mismo modo, ahora que tú eres papá, ya no haciendo memorias como hijo, sino ahora en tu mente como papá, estoy seguro, estoy convencido que tienes el mismo interés de guiar a tus hijos, de que sean instruidos desde pequeño en la escuela, que aprendan todo lo que deben aprender en su preparación académica, pero tu mayor interés, y ese debería ser, nuestro mayor interés debe ser guiar toda tu paternidad
con la guía espiritual de la palabra de Dios para guiar a tus hijos a que conozcan al buen Padre Celestial que es nuestro Dios. Y estoy seguro que has pensado en la importancia que tiene, en la gran importancia que tiene que conozcan, que tus hijos conozcan y amen a Cristo, siendo la nueva generación, la siguiente generación de creyentes. Este Salmo 78 que se leyó hace un momento, en el que nos acercaremos a la palabra de Dios en esta mañana, es un salmo histórico y fue escrito con el propósito principal de traer enseñanza a las nuevas generaciones de israelitas acerca de un Dios fiel y justo en su trato de misericordia y gracia para con un pueblo, escuche bien, para con un pueblo que fue rebelde en el pasado. Si tú lees todo el Salmo 78, tú te puedes dar cuenta la narrativa que hay ahí de la historia de la nación de Israel, como el salmista Asaf, que fue el que lo escribió, narra eventos importantes del pasado de Israel. En otras palabras, al leer las líneas de este salmo, vemos que si la nueva generación de hijos en Israel, esta es la idea, interpretaba bien teológicamente, estos hijos necesitaban recibir el mensaje revelado por Dios, causando un impacto en ellos de tal manera que vivieran, ¿de qué manera? Conforme a la voluntad de Dios en su generación y en la siguiente generación, contando ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. Contando las maravillas de Dios. Mis hermanos, mi propuesta es que a la luz del texto bíblico nosotros veamos cómo Dios ha planeado impactar generaciones, alcanzar generaciones con el mensaje de su palabra. Por tanto, y este es mi reto a ti, comprométete con Él en su plan. Comprométete con Él en su plan. El enfoque del salmista en estos primeros 8 versículos de este Salmo 78 va de lo macro, de ellos como nación, como pueblo de Dios, a lo micro, a la familia, el contexto de la familia y de manera particular en los padres de familia. De esta forma, yo deseo que veamos juntos 2 razones por las que debemos comprometernos en impactar a generaciones con el mensaje del Dios Redentor, quien en su fidelidad y gracia se ha revelado en su palabra para salvar, pero también para santificar, para guiar a su pueblo, para conformarlos conforme a su corazón. Y la primera razón por la que tú y yo debemos comprometernos con el plan de Dios es porque Dios planificó impactar a generaciones por medio de su pueblo. Dios planificó impactar a generaciones por medio de su pueblo. Mira las palabras del salmista una vez más, verso 1. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Desde los primeros 4 versículos de este salmo, Asaf, inspirado por el Espíritu Santo, expone cuál es el plan de Dios diseñado específicamente para impactar a generaciones. Y aquella generación estaba en el plan de Dios. Mis hermanos, Dios se ha dado a conocer en el pasado. Otras generaciones le han conocido y asimismo desea que todas las generaciones le conozcan y anden en su verdad. Y anden en su verdad. Así que el salmista, con su mente puesta primero en una audiencia ampliada, dígase a Israel como nación, como pueblo,
Sus palabras van dirigidas a ellos hacia la responsabilidad que tenían de impactar a la generación presente y a la venidera con la palabra de Dios. Y esto debía ser hecho con tal fidelidad que en ellos se avivara el deseo de alinearse con el plan de Dios, de impactar a su generación y a las siguientes generaciones. Si tú te das cuenta, las palabras del escritor bíblico, él usa un tono de ruego en estos primeros versículos. Él hace un llamado para que el pueblo escuche, porque el mensaje que trae es sumamente importante, trayendo instrucción en la palabra de Dios a las siguientes generaciones. Escucha cómo dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. Ese inclinar del oído tenía unas implicaciones mucho más profundas que solo percibir las ondas sonoras de su voz. Implicaba escuchar con los oídos del corazón. Escucha bien. Implicaba escuchar con los oídos del corazón. Alguien dijo: inclinar el oído no denota el oír de alguna manera ordinaria, cualquiera. Más bien es la de un discípulo escuchando las palabras de una manera particular, con sumisión y reverencia de mente, en silencio y en seriedad. O sea, tomando muy en serio lo que está escuchando. En otras palabras, es un creyente que quiere hablar palabra de Dios en sabiduría de Dios y ser escuchado por el pueblo de Dios. Y es por eso que él dice: en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas desde la antigüedad. ¿Qué es lo que quería hacer el salmista? Él quería traer enseñanzas de sabiduría que llevara a la generación presente a no vivir fuera de la voluntad de Dios como las generaciones pasadas, sino que ellos ahora, en su tiempo, vivieran en fidelidad conforme a la voluntad del Dios Redentor. Amados hermanos, amado hermano y amada hermana de Iglesia Ciudad de Gracia, no importa si tienes hijos, sobrinos o nietos aquí en medio nuestro, Dios nos hace un llamado a todos, escucha bien, a todos a unirnos a su plan de impactar a nuestra generación y a la siguiente generación con el Evangelio de Dios, y que actuemos guiados por su palabra revelada para impactar sus vidas en medio de un mundo en tinieblas. En medio de un mundo hostil a la familia, en medio de un mundo hostil a la paternidad. ¿O acaso no es en ese mundo que estamos viviendo tú y yo? Sí. ¿Y qué hacemos entonces como iglesia, pastor? ¿Qué debemos hacer? Demostrando que tomamos en serio ese plan de Dios de impactar a las generaciones. Mira cómo dice el salmista otra vez, versos 2 al 4: en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas. ¿Qué hizo, mis hermanos? Necesitamos como iglesia ser estratégicamente intencionales en impactar a nuestros niños y jóvenes. Desde el currículo que tenemos en Iglesia Ciudad de Gracia, los planes de enseñanza, el entrenamiento de los maestros, cada recurso didáctico, el entrenamiento de los padres, todo eso debe estar empapado con la palabra de Dios, y nuestra oración sea que el Dios de toda sabiduría y de gracia nos llene y capacite para ser efectivos en nuestra labor de enseñanzas en la iglesia, desde la iglesia. Iglesia, el glorioso y poderoso Espíritu de Dios está con nosotros. Tú no estás solo.
Y Él es suficiente para tomar toda la sabiduría y el poder que tenemos en Cristo sin necesidad de nada más. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:4, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Cristo y solo Cristo, Él es suficiente. Él es suficiente. Mis hermanos, no necesitamos nada más para hacer que nuestra enseñanza sea muy efectiva e impactante a las nuevas generaciones. Su palabra, la palabra de Cristo es suficiente, y esto nos ayuda a estar determinados, como lo hizo Asaf, determinados de tal manera que nos propongamos hacer como hizo Asaf y digamos y determinemos, no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Esta, mis hermanos, es la única forma de asegurarnos de que la iglesia permanezca por muchos años más, continuando con el plan de Dios, enseñando su palabra, recordando las obras de Dios a las siguientes generaciones, cuando tú y yo ya no estemos aquí. Ahora quiero que hagas un ejercicio. Ahorita hicimos un ejercicio hacia el pasado. Hicimos un ejercicio en lo que tenemos en el presente, pero es muy importante que hagamos el ejercicio de pensar en el futuro. En décadas, cuando tú y yo ya no estemos aquí, ¿qué pasará con tus hijos? ¿En qué lugar estarán ellos? ¿En qué posición estarán ellos delante de Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cuál será la iglesia Ciudad de Gracia del futuro? Dice Spurgeon, aquellos que olvidan las obras de Dios con seguridad fracasarán en las suyas. ¿Escuchaste? Aquellos que olvidan las obras de Dios con seguridad fracasarán en las suyas. Oh Señor, que Iglesia Ciudad de Gracia, que la nueva generación de Iglesia Ciudad de Gracia jamás se olviden de tus obras. Iglesia Ciudad de Gracia, escucha bien, instituciones mundiales, instituciones gubernamentales y no gubernamentales están trazando planes y los están llevando a cabo como parte de una agenda satánica cuyo objetivo principal, ¿sabe cuál es? La mente y el corazón de nuestros niños y jóvenes, socavando a la familia en su diseño original, tal y como Dios la creó, como la base de la sociedad, socavando la autoridad de los padres y la imposición, por ejemplo, de la ideología de género. Ante esta realidad, ¿qué haremos como iglesia? ¿Qué hacemos? Nosotros debemos ser, como dice la palabra, entendidos en los tiempos, mis hermanos. Debemos trazar planes intencionales cuyo centro sea dar a conocer la verdad del Dios con el mejor currículo que nosotros tenemos. ¿Sabe cuál es? Su palabra. Su palabra revelada. Mis hermanos, es bíblico que a quien Dios ha escogido para levantar la verdad de su palabra en alto en todas las generaciones, a través de todas las generaciones, a su pueblo, es a su pueblo el que Él ha escogido. Es a la iglesia. Recuerda las palabras en 1 Timoteo 3:15. La iglesia, ¿qué es? La iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia. Josué 24:15 contiene las últimas palabras de Josué. No sé si recuerdas esas palabras de Josué al pueblo luego de establecerse en la tierra prometida. Escucha las palabras de Josué, ¿cómo les dice? Versículo 15. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quien han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? Al Señor.
serviremos al Señor. La exhortación a comprometerse con el plan de Dios estaba dada. Josué estaba exhortando al pueblo a comprometerse con el plan de Dios. Y el pueblo, al escuchar y ver el compromiso de su líder, casi ya al morir, comprometido con el plan de Dios, ellos dijeron: sí, nos comprometemos. Y también nos comprometemos con su plan de amarlo a Él y de servirle solo a Él. Pero observa ahora lo que pasó poco tiempo después en el libro de Jueces. ¿Tú lo has leído? Jueces 2, 8 al 10 dice: Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaás. También toda aquella generación fue reunida a sus padres. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. ¿Tú notaste esto? 2 generaciones pasaron en aquel tiempo y una de ellas se alejó de su compromiso con el plan de Dios, resultando en una generación que no conocía a Dios ni sus obras. ¿Y cuál fue el resultado? El verso 12 de este capítulo nos lo dice: que ellos abandonaron al Señor y lo provocaron a ira. Y sabemos lo que dice el último versículo del libro de Jueces. En esos días no había rey en Israel, no había líder, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Como muchos de ustedes saben, Cuba es mi país de nacimiento. ¿Y por qué yo les menciono esto? Porque desde el triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959, se desató una feroz persecución contra los cristianos en Cuba. Colegios cristianos en toda la isla fueron cerrados. Misioneros tuvieron que salir del país. Y se instauró un gobierno totalitario y comunista, anti Dios. La mayoría de los pastores fueron presos, encarcelados en campos de concentración. Tal vez algunos de ustedes no sabían eso. En campos de concentración. Instituciones eclesiásticas que apoyaban y ayudaban a la crianza de los hijos, a la instrucción de los hijos, fueron cerradas. Propiedades o posesiones de la iglesia fueron expropiadas por el gobierno. Una fuerte y feroz persecución. Pero ¿sabe una cosa? La iglesia permaneció en pie. Y si no fuera por el trabajo de la iglesia, el compromiso de la iglesia, tú sabes una cosa, yo no estuviera aquí en el día de hoy. Generaciones no hubieran conocido el evangelio. Así que la iglesia tuvo que enfrentar no solo la secularización de la educación, porque con el paquete de la persecución vino la secularización anti Dios de la educación de niños y jóvenes, sino también tuvo que enfrentarse la iglesia a una feroz revolución moral, trayendo graves consecuencias a las nuevas generaciones. Y en medio de toda esa situación, miles de padres, escucha bien, miles de padres se vieron obligados a entregar a sus hijos a un sistema educativo anti Dios, y lamentablemente muchos que cayeron en el juego del gobierno, un gobierno anti Dios, con una agenda satánica, de exaltar el prestigio de un sistema educativo anti Dios, poniendo más su confianza en la preparación académica de sus hijos que en la instrucción oportuna e irreemplazable de la palabra de Dios. Mis hermanos, si no fuera por la gracia soberana de Dios, que hizo que creyentes se comprometieran con su plan a alcanzar a generaciones, muchas o muchos en esas generaciones se hubieran perdido. Y esto me recuerda las palabras del Señor Jesucristo, con la seguridad que Él trae a sus hijos. ¿Se recuerda la declaración de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo:
Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta declaración, sobre Cristo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia permanecerá. Y tú y yo debemos alinearnos con el plan de Dios para que esa iglesia permanezca de generación en generación. En lo personal, yo doy muchas gracias al Señor porque en apenas 6 meses que tenemos como iglesia, una iglesia bebé, nosotros tenemos un ministerio de niños robusto y creciente. Los niños, tus hijos, mis hijos, nuestros, y esperamos que en la medida que nosotros vayamos creciendo, también nuestros jóvenes tengan un grupo de jóvenes instruidos de una manera robusta y creciente. Estamos en proceso. Hay planes, hay grandes planes. Pero yo doy muchas gracias al Señor por los hermanos y las hermanas que están trabajando duro en el ministerio de niños de nuestra iglesia. Pero ¿sabe una cosa? No es de ellos únicamente la responsabilidad, es de todos nosotros involucrarnos en eso, buscando impactar a la siguiente generación, y que ese trabajo dé fruto por generaciones hasta que Cristo venga, y que pueda decirse por generaciones que Iglesia Ciudad de Gracia fue fiel en su compromiso con el plan de Dios, enseñando fielmente su palabra de generación en generación. Y ya hemos visto la primera razón. Dios planificó impactar a generaciones por medio de su pueblo. La segunda y última razón, mi hermano y mi hermana, Dios planificó impactar a generaciones principalmente por medio de los padres. Los padres. Mis queridos hermanos, no sé si tú te diste cuenta cuántas veces se menciona la palabra generación en este pasaje. Generación, generación, 4 veces. En el versículo 4 se menciona una vez, y en los siguientes versículos hasta el 8 se menciona 3 veces. 3 veces. ¿Y tú sabes una cosa? Esto nos dice algo, que a Dios le importa mucho el estilo de vida de cada generación de la historia humana, porque todo sobre todas las cosas, por la manera en que las generaciones responden al mensaje de la palabra de Dios. La vida se basa en muchas cosas, ¿verdad que sí? Muchos intereses, sueños, aspiraciones y demás y demás. Pero hay algo central y vital que Dios tiene en su mente y quiere que tú y yo tengamos en nuestra mente. Y es que nuestra generación responda al mensaje del Evangelio. Y la generación que ha de venir, a Dios le importa. El salmista ahora en estos versículos apunta hacia los padres como los principales responsables de impactar a sus hijos con el testimonio de la palabra de Dios, para que estos a su vez alcancen luego a su próxima generación de hijos que vendrían después de ellos. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de que su fe estuviera establecida y firme en su Dios Redentor, que ellos lo conocieran, que ellos le temieran y le amaran más que a cualquier otra cosa en este mundo, en esta vida. Queridos padres, la paternidad va mucho más allá de la capacidad de engendrar hijos. La paternidad conlleva también la responsabilidad de instruirlos y guiarlos en el temor a Dios, de que conozcan y amen a Dios y que vivan para Él, que le importe más su amor a Dios hasta que su propia vida. Y hay un pasaje en el Antiguo Testamento clásico y muy conocido para nosotros sobre la responsabilidad de la instrucción de los hijos en la palabra de Dios. Yo me refiero a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Seguramente tú conoces muy bien ese pasaje, lo has escuchado muchas veces. Pero yo no quisiera que, aunque hemos escuchado este pasaje muchas veces, nosotros lo tomemos trivialmente, que nosotros lo tomemos como, sí, yo lo he escuchado muchas veces, lo he leído, he escuchado muchas predicaciones y sermones sobre este pasaje. Yo quisiera que esa familiaridad no te
haga perder el interés. Escucha lo que dice. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás, oye bien, diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como a señal en tu mano y serán por insignias en tus ojos, entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Ya se acuerdan del pasaje, verdad? Moisés, en su responsabilidad como líder, él está recordando la ley de Dios a aquella generación a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era que esa generación traspasara el mensaje a sus hijos. ¿Y cuál es el punto aquí? ¿De qué se trata esto? El punto aquí, mis hermanos, es que el mejor ambiente y el más idóneo para la enseñanza de la palabra es el ambiente familiar. El ambiente de la familia. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos cuando tú te levantes, cuando andes por el camino, en el día, al acostarte, en todo momento. De hecho, déjeme decirle algo, papás. Tú siempre estás enseñando a tus hijos, ¿tú lo sabías? Siempre estás enseñando a tus hijos. Lo quieras o no, ellos siempre están aprendiendo de ti, ellos te están escuchando, ellos te están mirando. Y es por eso que nosotros podemos decir que los padres deben ser los mejores maestros bíblicos de sus hijos. Ninguna otra institución o persona puede y debe hacer mejor ese trabajo. Y esta es la idea de lo que Moisés nos está diciendo en este pasaje. Alguien dijo de esta manera: Dios quiere que conviertas a tu familia en un salón de clases. Tu familia es un salón de clases. Ahora, y yo quisiera que al decir esto, yo primero no me estoy saliendo, yo soy papá también. Y sé que tal vez esto puede causar cierto tipo de impacto en ti. Lo causó en mí mientras yo estaba estudiando este pasaje. ¿Qué tipo de salón de clases es mi familia para mí? ¿Qué tipo de salón de clases es mi hogar? Mis hermanos, la vida no se compone de grandes momentos. Escucha bien. La vida no se compone de grandes momentos, la vida se compone de miles de pequeños momentos y son todos ellos buenas oportunidades que debes aprovechar para impactar la vida de tus hijos y pastorearlos con los principios de la palabra de Dios que están a tu disposición aquí. Escucha lo que dice el pastor Ted Tripp. La tarea fundamental de los padres es pastorear el corazón de los hijos. Esta proposición va a dirigir todo lo que hagas como padre, determinará tus metas, suplirá los métodos y dará forma a cada idea de cómo crecen tus hijos. Pero escucha esto, mi hermano, el impacto de la vida de los hijos comienza por el temor a Dios en tu corazón. En ti primero, en mí primero. Y por hacer de ella en el corazón nuestro, de la palabra de Dios y del temor a Dios, un tesoro. Y esto lo debían hacer los israelitas en aquel tiempo y nosotros también. Hay un dicho que dice que nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Padres, antes de dar la instrucción en la palabra de Dios a tus hijos, debemos conocer a ese Dios redentor y verdadero. Debemos caminar con ese Dios redentor y verdadero que hemos conocido por medio de las Escrituras.
Si tú y yo vamos a ser efectivos en traspasar el evangelio, la palabra de Dios a esta nueva generación, solo y solo así que se podrá hacer, solo si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si tú y yo atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón. Y tú dirás, pastor, es que yo no tengo mucho estudio bíblico, no soy maestro de Biblia ni siquiera. Yo no recibí clases. Yo no he leído los libros de paternidad cristiana. Mire, recientemente me regalaron el libro de Ted Tripp, Cómo pastorear el corazón de tu hijo, y yo no me lo he podido leer. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sabe una cosa? Te lo regalamos, léelo. Es una muy buena herramienta. Pero ¿sabes qué? Todas esas cosas son buenas, pero lo esencial que tú necesitas es amar a Dios y atesorar su palabra. Su palabra. Cuando a mí me contrataron en la escuela donde yo imparto clases, se me dio una descripción de puesto. Y esa descripción de puesto fue muy detallada. Y me dijeron, estas son tus responsabilidades. Tú eres maestro de Biblia y se supone que tú des clases de Biblia, que tú no faltes a ninguna de las horas de clases, que tú des capilla también, predicación, le prediques a los jóvenes, y también en el área de la consejería. Si yo dejara de hacer algo que está dentro de esa descripción de puesto, ¿qué tú crees que es lo natural que debe pasar? Me van a llamar a la oficina de la dirección y me van a decir, hermano, profesor, ¿usted se acuerda de esto que usted necesita y debe hacer? Yo no quiero que ese momento llegue. Yo debo cumplir con mi trabajo, ¿no es cierto? De hecho, cuando la directora entra a alguna de mis clases, uno como maestro no se deja de apretar. La directora está aquí. Cuando ella me llama luego a mi oficina después de evaluar mi clase, yo me siento delante de su escritorio y ella me dice, hermano, gracias por su trabajo, gracias por lo que usted hace, usted hizo esto bien, esto bien. Sin embargo, mire, yo creo que debe mejorar esto. Eso ya lo dice con mucha gracia. Yo amo mucho a esa hermana. Y me dice, debe mejorar en esto y en esto. Y una sugerencia, apéguese al plan. Siga el plan. Gracias, hermana, lo recibo con mucha humildad. Gracias por su exhortación. Queridos papás, Dios está supervisando tu trabajo constantemente, y mi trabajo, nuestra labor como padres, instructores. Y yo te pregunto, si Dios te evaluara hoy, ¿cuál sería el resultado de la evaluación? ¿Cuál sería? ¿Tú sabes una cosa, papá? Y esto me lo digo a mí mismo también. Un día seremos llamados a cuenta por nuestro Padre Celestial en la manera en que instruimos a nuestros hijos. Seremos llamados a cuenta por Él. Mis hermanos padres, hay una enseñanza verbal de la palabra de Dios y un modelar la palabra por medio de una vida piadosa que te corresponde primariamente a ti y a mí. No es primariamente a la iglesia, no es primariamente a la escuela cristiana, no es primariamente a campamentos cristianos, no es primariamente a los amigos cristianos u otros medios, incluso audiovisuales. Es primariamente a ti que te corresponde y me corresponde a guiar a nuestros hijos hacia Dios, creyendo en Cristo, amando a Cristo, viviendo sus vidas para Cristo y sirviendo a Cristo, para que ellos a su vez lo hagan igualmente con la siguiente generación de hijos que nacerían. De ahí las palabras de Asaf en los últimos versículos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en ¿quién? En Dios, y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Papá, ¿quieres impactar la vida de tus hijos por generaciones? Guíales en la palabra. Guíales en la palabra.
Mis hermanos, usualmente el papel de los padres es de gran influencia en los hijos, tanto para su salvación como también para que se pierdan. Escúchame bien, nuestro trabajo puede hacer que nuestros hijos, puede ser de mucha influencia para que nuestros hijos sean salvos o se pierdan, en cualquiera de los dos lados. No hay una fórmula infalible. Padres piadosos tendrán hijos cristianos. No, eso no siempre pasa. Igual, padres que no han sido tan fieles llegan a tener hijos fieles a Dios. Pero usualmente tú y yo somos de gran influencia para un lado o para el otro. Eso es verdad. Otro texto muy conocido en la crianza de los hijos y que ustedes conocen muy bien, Efesios 6:4, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. El apóstol Pablo aborda aquí el tema del papel principal de los padres en la crianza de los hijos y el lugar que toma la disciplina en la crianza, específicamente cómo se da la instrucción, la corrección en la familia. Escucha lo que dice el pastor Al Mohler y con esto voy a ir cerrando. Los padres podrían exasperar a sus hijos o provocar que se enojaran por medio de una disciplina excesivamente severa, poco razonable o injusta. En lugar de criar hijos exasperados, los padres deberían centrarse en enseñar o educar a sus hijos integralmente por medio de una instrucción verbal y el ejemplo de vida en la sabiduría y la cosmovisión cristianas. Fin de la cita. Probablemente tú y yo en nuestra niñez fuimos maltratados físicamente, severamente, de una forma airada por nuestros padres. Escucha esto. Probablemente vienen recuerdos de esos momentos difíciles. Cosas que no deberían pasar en los hogares. La disciplina de forma airada, maltratando hijos, eso no debería suceder. O posiblemente sucedió que tal vez tú reconoces que debiste haber sido disciplinado y tus padres no lo hicieron. La Biblia no calla en cuanto a la disciplina. La Biblia presenta en el libro de Proverbios esos dos extremos. Y él dice: no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 23, 13 y 14. Proverbios 19, 18. Disciplina a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma para causarle la muerte. ¿Te das cuenta? Los dos extremos que presenta Salomón. Y al escuchar todo eso que tú has escuchado en esta mañana, tú dirás: ¿y ahora qué yo hago? Yo reconozco que lo he hecho mal varias veces, es más, muchas veces, más de la que yo quisiera. ¿Qué hago ahora? ¿Tú sabes una cosa? Hay esperanza en el Evangelio. Y no quisiera que te fueras de aquí esta mañana sin esa esperanza. Dios es un buen padre que te puede guiar a ti como papá para guiar a tus hijos a que le amen a Él y le conozcan a Él, y Él quiere seguir trabajando en ti. ¿Tú sabes una cosa? Los hijos están en una escuela en nuestra casa, pero tú y yo estamos en la escuela de Dios, aprendiendo de Dios, necesitando cada día aprender de nuestro Padre Celestial cómo criar a nuestros hijos. En Él hay gracia suficiente para que tú vengas delante de Él y digas: Señor, yo reconozco que no lo he hecho bien, heme aquí, vengo en arrepentimiento y confieso que yo he fallado como padre. Ayúdame, te necesito. Si hacemos eso, mi hermano, Dios vendrá a nuestra ayuda y eso nos impulsará a estar comprometido con Dios en el impacto a generaciones. Oremos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, en esta mañana estamos agradecidos que tú nos hayas llamado a ser papás creyentes comprometidos con tu plan de alcanzar a generaciones. Qué privilegio tan grande tenemos. Señor, mira a los padres que están aquí en esta mañana.
Mírame a mí mismo, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu ayuda. Necesitamos, Señor, el poder de tu Espíritu trabajando aún en nuestro pecado y transformándonos conforme al Padre que tú deseas que seamos, conforme a tu corazón. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como equipo pastoral queríamos entonces proveer una oportunidad acompañada del servicio, de la predicación, para tener un conversatorio con diferentes padres que están en diferentes etapas de su vida. Los hermanos con los que ya hemos conversado, si pueden acercarse aquí y tomar asiento, por favor. Le hemos pedido a nuestro hermano Mario Escobar, que es padre muy reciente. ¿Cuántos meses tiene Nicolás? En 2 días 5. En 2 días 5 meses. Tenemos a Gabriel Reyes, que tiene a 2 preciosas niñas. Y tenemos a nuestro hermano Karel Suazo, que tiene más experiencia que nosotros aquí 3 como padre. Así que pueden tomar asiento. Yo tengo aquí varias preguntas que ya les envié a ellos, y el objetivo, el propósito de este tiempo es entonces, de manera práctica, ¿cómo se ven algunas de estas cosas que hemos compartido como en la palabra del Señor hoy? Ese hizo que el Señor nos da responsabilidad a los padres específicamente, como tengo varias preguntas para ellos. Yo también voy de vez en cuando a interactuar también junto con ellos. Y la primera pregunta que le voy a pedir a todos que respondan de manera consistente es: ahora que ustedes son padres o que ya han sido padres, ¿cuáles han sido algunos de esos retos que han enfrentado o expectativas que les llegaron, que le han confrontado a usted como hermano, como esposo, ahora como padre? Brevemente. Yo empiezo. Sí. Por ser el más nuevo. Bueno, el reto más grande en mi experiencia ha sido aprender a ser el último. Yo tengo una excelente esposa y en el corto tiempo que tuvimos solos era como, o sea, yo era lo primero para ella y ella era lo primero para mí. Entonces eso hace que cualquiera se sienta especial. Pero entonces llega un tigre y uno tiene que aprender a, no porque ya en su corazón vamos a decir ya yo no sea el primero, sino porque su responsabilidad sobrepasa lo que yo quiera o lo que ella quiera. Y entonces aprender que para mí ella sigue siendo primero y quizá en su corazón yo soy el primero, pero ahora para ambos el bebé va primero. Entonces eso es difícil realmente. Así es, así es. Gabriel, ¿cuál ha sido uno de los retos como padre? Bueno, desde el principio, el ver cómo mi paternidad, de cierta forma, como que simboliza la del Señor, pero como yo no soy el Señor y como yo estoy tan atrás, o sea, es tan similar y tan diferente. O sea, tan diferente en cuestiones de tenerle paciencia a mis hijas desde que están chiquiticas y se levantan a las 3 de la mañana a gritar, o desde que hace una rabieta y yo tengo que disciplinarla y tenerle paciencia y volver otra vez y eso de cierta forma me está recordando que el Señor tiene esa misma paciencia conmigo. Así es. Y muchísimo más, porque el Señor es Dios. Y es como esa tensión entre yo no soy suficiente, pero al mismo tiempo yo tengo a alguien a quien imitar, a alguien que me ha puesto un modelo de paternidad. Amén. Y yo no le llego a eso, pero yo tengo que tratar de hacerlo. Y el Señor me da la fuerza para hacerlo. El Señor me ha dado el llamado de hacerlo. Amén, amén, amén. Mano Karel. El diseño de Dios para la paternidad y para la maternidad. Si puede pegarse un chismar, hermano, por favor. Gracias. ¿Me escuchan? Decía que el diseño de Dios para la paternidad y para la maternidad es literalmente un imposible para el corazón caído. Precisamente por lo que decía Gabriel, y parecería que hubiéramos conversado y no, pero la analogía de la idea de que el padre es una analogía muy lejana de Dios para los hijos, es una gran realidad. Hoy que uno tiene el conocimiento del Evangelio
uno se encuentra con esa muralla y sabe el nivel de responsabilidad que supone el ser hijo, y que para ese niño pequeño, en el caso tuyo, Mario, tú eres Dios, y por los próximos años tú lo vas a hacer, y la imagen que él se genera en su corazón de Dios va a estar atada a la imagen del padre que tú seas hoy. Tú tienes el beneficio que nosotros no tuvimos, de que fuimos padres cuando no conocíamos el Evangelio. Y ser padre en el mundo secular es un rol natural. Y se da porque sí, porque hay un principio de autoridad que el padre lo ejerce, y que el padre hay unas normas de disciplina, de honestidad, de honradez y una serie de normas sociales que uno las cumple por default. Pero ya con el conocimiento del Evangelio, la tarea de ser padre es una tarea monumental. Y definitivamente el gran reto me lleva hoy a pensar que quizás si yo hubiese conocido lo que a Josué se le instruyó en aquel simple consejo que le dijeron: esfuérzate y sé valiente, y todo lo que sigue después de eso, de alguna manera eso resume el reto que como padres nosotros tenemos de colocar a Dios en el centro de nuestra vida, y de aún luchando con la pecaminosidad inherente del corazón caído, el esforzarse, ser valiente y honrar a Dios delante de nuestros hijos, como decía mi tocayo, en lo simple y en lo cotidiano, no es en el gran evento, en la gran acción, en el gran momento, sino en lo simple y lo cotidiano, tener presente la honra de Dios para que el niño absorba ese principio y que sea natural para él. Amén, amén. Ahí escuché la ilustración de qué queremos que nuestros hijos digan cuando estemos en nuestro funeral. Y eso siempre me ha chocado, esa ilustración, porque pone un peso en el corazón de uno, no necesariamente de que mi reputación únicamente sea la que prevalezca, sino también el ejemplo que le pudimos dar a ellos durante nuestros años de vida. Entonces, ese ejemplo que le queremos dar a nuestros hijos, ¿cuáles son algunas de las marcas o metas que ustedes como padres tienen para sus hijos? Que ustedes dicen: yo quiero que mi hijo reconozca, recuerde esto. Sabemos que el Evangelio es una prioridad, pero también hay principios de educación, principios prácticos que también queremos pasar a nuestros hijos. ¿Qué ejemplos ustedes quieren pasar a sus hijos que ustedes quizás están esforzándose a instruirlos en esas áreas? El mayor ejemplo que yo le quisiera dar es que él sepa lo que es el amor de un hombre, que es extrañamente fuerte, tosco quizás, frío y alejado en algunos casos, pero al mismo tiempo es tierno, humilde, manso, que es algo que por lo regular es difícil para nosotros los hombres, esa tensión. Y bueno, si así cuando yo me muera, yo quisiera que una de las cosas que él diga de mí, que él pueda emular, sea decir: yo sé lo que es ser un hombre. Un hombre no es el que más levanta o el que más duro habla, sino el que, como el Señor dijo, yo soy manso y humilde de espíritu. Y así él ganó más peleas que todos. Amén, 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 amén. Gabriel. Yo creo que voy a seguir con la línea del símil entre el Padre y Dios. Yo quiero que ellas se den cuenta, o mis hijas se den cuenta, que ellas pueden confiar en mí, que hay seguridad en mí. Y eso se nota cuando hay una noche de rayos y relámpagos. Esas son noches malas. Y a veces yo me tengo que ir a acostar con una de ellas y la otra se tiene que ir a acostar con su mamá, porque eso le infunde paz. Entonces yo quiero que ellas se den cuenta de eso. Pero al mismo tiempo yo quiero que nosotros a propósito, nosotros nos hemos hecho el propósito de decirle que nosotros necesitamos a Jesús, de que papi y mami son totalmente falibles, y de que nosotros hacemos las cosas mal, y que a veces nosotros le hablamos mal a ellas, y cuando nosotros lo hacemos, nosotros vamos y le pedimos perdón. Porque al nosotros modelar eso, nosotros le estamos enseñando a que esa es la forma en la cual ellas tienen que hacerlo, que cuando lo hacen mal, tienen que ir y pedir perdón, porque nosotros somos falibles, y en nuestra falibilidad nosotros le estamos modelando falibilidad a ellas, una falibilidad fiel, que pide perdón.
yo creo que esas cosas serían de las que yo puedo mencionar. Yo quiero que ellas sepan que yo no soy infalible. En mi caso, mi papá no fue así, quizás durante una época de su paternidad, pero más hacia el futuro, mi papá iba y nos pedía perdón. Yo quiero mostrarle que aún yo siendo su líder, aún yo siendo su papá y su autoridad, yo me confundo y yo voy y me humillo y le pido perdón. Eso es algo raro en esta sociedad, en nuestro tiempo, pero es algo que nos modela la Biblia. Así es. Nos enseña la Biblia. Amén. Yo pienso que justamente, Gabriel, tú y yo no hablamos, pero de alguna manera estamos en línea, estamos conectados. Porque la idea que me viene es la idea de mostrarle a los hijos la fragilidad. El rol del hombre dentro de la sociedad por lo regular es el de como dijo Gabriel, un hombre un hombre tosco, el hombre que no llora, el hombre que no se inmuta, el hombre duro y recio. Sin embargo, yo pienso que una de las grandes virtudes que podemos nosotros como cristianos mostrarle a los hijos es justamente la fragilidad del ser, la fragilidad del corazón caído que falla, que yerra, que comete errores, y que es necesario que el niño aprenda y que los hijos aprendan de uno, de que uno se equivoca, que uno no es perfecto, y hacerlo de la manera correcta, en mansedumbre y en humildad, reconociendo que simplemente no somos perfectos y que cuando metemos la pata hay que reconocer lo que metimos la pata y decirle: papi, mira, discúlpame si metí la pata. O en el caso de mi hija, que ya son grandes los dos, el tipo de conversaciones son diferentes, pero en el caso de ustedes, pues lógicamente es otro tipo de comunicación, pero en su momento, y de nuevo, y nosotros no tuvimos el privilegio de ser padres dentro del Evangelio, sino que fuimos padres previo al Evangelio, y sin embargo, por formación natural de la sociedad y del círculo donde uno creció, uno tenía valores y uno tenía principios y uno pudo manejar situaciones como esa dentro de un marco aceptable de cara al Evangelio sin haber sido evangélicos. Entonces yo pienso que reconocer la fragilidad delante de los hijos no resta autoridad, al contrario, maximiza el principio y la imagen de uno como padre ante el corazón de los hijos. Amén, amén. Para cerrar con esta última pregunta, entonces, y más o menos un comentario también en línea con lo que ustedes han compartido, uno de los retos que yo he tenido como padre, yo crecí sin un padre, pero como decía Karel, la influencia de la iglesia fue vital para la formación de mi vida. O sea, sin la iglesia, sin hombres que invirtieron en mí, yo no estuviera aquí hoy día, literalmente. Entonces el reto para nosotros como iglesia también es a identificar quizás algunas de nuestras, con sabiduría, algunas de nuestras hermanas o hermanos que están criando hijos ellos solos, y buscar manera en la cual yo puedo amarles a ellos, extendiendo, sacándola a comer quizás, o un regalo en Navidad, o dejándoles saber que estamos orando. Pero no pasemos por alto a estos niños que vienen con madres solteras, porque el saludo, chócame los 5, el regalito en diciembre puede cambiar sus vidas. Y el Señor nos está usando para eso. Yo soy un ejemplo de eso. Y no lo digo para traer atención a mí, sino para traer gloria a Dios por los hombres que el Señor puso. Yo tengo 3 en mi mente ahora mismo, que lo puedo mencionar por nombres, y lo puedo llamar ahora mismo y me cogen el teléfono. Ese es Fausto Jiménez, mi hermano Ramón Cerda, que todavía sigue en la fe, y el último de ellos no es un hermano creyente, es una persona que todavía no conoce al Señor, José de Moya, que continúa proveyendo para nosotros. Entonces, un reto para nosotros. El otro reto que tenemos, o que a veces yo tengo como padre, para pasar a la última pregunta, es que uno lucha con el desánimo como padre, porque naturalmente Dios le ha dado como a la mujer una inclinación a lo espiritual más que a los hombres, y se ha descubierto incluso psicológica y científicamente. Las mujeres están más predispuestas a querer escuchar y explorar aspectos espirituales, y a veces los hombres no tanto, ¿verdad que no? A veces llegamos cansados, queremos tirar los pies para arriba, mami que se encarga de eso. Esta misma semana pasó, Salomé vino con un pamper sucio, y ¿qué dijo Manuel?
Mami es una excelente cambiadora de Pampers, Salomé. Ve con mami. Y el Señor me habló inmediatamente. Ok, vamos a comenzar por ahí. Y los padres tendemos a desanimarnos, ¿verdad que sí? Y muchos aquí quizás dirían, yo he metido la pata muchas veces y yo estoy desanimado. Y hoy se celebra el Día de los Padres, pero yo no me siento celebrado porque yo mismo sé que me quedo corto. ¿Qué le decimos a esos hermanos? ¿Cómo salimos de aquí animándolos y apuntándolos al ánimo y la esperanza que tenemos en Cristo? Con eso cerramos. En Efesios 5 dice que Cristo se sacrificó por la iglesia y Él espera que asimismo los esposos se sacrifiquen por sus esposas, y yo creo que eso sigue a los padres. Y si en algo uno falla como padre o como esposo, yo creo que el mayor aliento y forma de mejorar es el servicio. El servicio a los demás, servir a tu hijo, servir a tu esposa, a tu hija, bajarte y cambiarle el pamper a Salomé, o no sé, levantarse a dormir a Nicolás otra vez a las 3 de la mañana, o cualquier cosa, porque, bueno, como dice Marcos Vidal, el que sirve a los demás es el mayor. Y amén. Yo creo que con eso vamos a subir de nivel como padres, y eso nos va a también llenar de aliento, porque sentiremos que estamos llegando un poco más cerca de esa imagen de Cristo, que eso fue lo que hizo, se sacrificó y se entregó por nosotros. Amén, amén. Gabriel y Karel para cerrar. En un sentido yo no sé qué decirle porque yo estoy ahí ahora mismo. O sea, nuestra hija chiquita acaba de dejar el bobo y el bobo, el chupete, es un vicio. Entonces, lo es, no es una droga, pero es un vicio. Y cuesta mucho quitárselo, especialmente por las noches. Por las noches ella nada más quiere a mami y mami se cansa. Entonces yo tengo que ir, pero a mí me hace rabieta y es un vicio. Tiene que sacárselo de su mente. Yo no sé qué hacer. Eso es todo lo que yo le tengo que decir. Yo no sé qué hacer. Pero al mismo tiempo nosotros hablábamos anoche a las 3:45 de la mañana por WhatsApp, Iván y yo. Yo en el cuarto de la niña dando gritos y ella en su cuarto tratando de descansar. Hablábamos que a veces hay que seguirlo haciendo, o sea, seguir haciendo lo que uno sabe que uno tiene que hacer, a pesar de que no esté funcionando mucho. Eventualmente va a funcionar, y yo creo que eso, yo no estoy 100% seguro de lo que te estoy diciendo, pero yo creo que eso, creo que seguir siendo fiel. Amén, amén, amén. Hermano Karel. En el marco del conocimiento que uno tiene del Evangelio y delante del rol monumental que supone el ser padres, hay un concepto que yo espero que los pastores me lo perdonen, pero hay una sinvergüencería positiva, en el sentido de que uno llega al momento de decir, yo no soy el Espíritu Santo de mis hijos. Así es, así es. Y es un momento de revelación, si se quiere, así es, que libera mucho a uno de mucha carga, que uno se monta uno solito pensando que es por la obra de uno que los hijos van a dar el paso de fe. Así es. Y eso es literalmente el que se caen las escamas de los ojos de los padres, en el momento que uno sabe que uno no es el Espíritu Santo de los hijos. Así es. Y me voy a permitir compartirlo porque me pasó particularmente con mi hijo menor, con Javier, que igual que Camil crecieron en el Evangelio, fueron a colegios cristianos, y bueno, uno intentó, cuando uno se convirtió al Evangelio, de ser lo que uno está llamado a ser como padre dentro del hogar. Y sin embargo, nuestros dos hijos dieron el paso de la fe, de hacer una profesión de fe por ellos solitos. No fue una conversación conmigo, no fue una conversación con alguien más, sino que ambos dieron el paso de fe por un convencimiento, una vida de iglesia. Así es. Y en el caso particular de Javier, del menor, fue mucho más contundente, porque fue un momento que fue de súbito. Yo estaba sentado en mi casa viendo televisión y de repente mi hijo me abraza y me dice, papi, yo quiero bautizar. Amén. Yo reconozco que yo necesito un Salvador. Yo me quedé frío, yo no pude hablar, yo simplemente lo abracé.
Amén. El Señor obró, no obré yo. Así es. El Señor obró en él. Para tomar una decisión con Javier tendría 12 años y decírmelo de esa forma: yo soy un pecador y yo necesito un Salvador. De la nada. El Señor obró. Amén. El Señor obró. Amén. De manera que, compadre, usted no está solo, somos incapaces, no servimos, somos vasijas rotas. ¿Usted me oyó, compañero? Amén. Pero el Señor es más grande que nosotros. Amén. 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 Vamos a darle un aplauso a nuestros hermanos por este tiempo. Espero que esto le haya servido de instrucción, acompañado con la palabra que el pastor Karel compartía. Yo quería solamente, ya para cerrar en oración y pedirle a Roberto que nos cierre con los anuncios, el versículo 4 de Efesios 6, y esto es muy importante. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Se le hizo una encuesta a niños de entre 5 a 10 años. ¿Cuál era una cosa que ellos querían, que creían que sus padres, especialmente papi, necesitaba cambiar? Y era la impaciencia, la ira de los padres específicamente. Le decían, la primera, todos los niños votaron, la mayoría era la impaciencia, la impaciencia, la impaciencia. Así que la misma paciencia que recibimos de Cristo, debemos pedirle al Señor que con su gracia nos permita transmitirla a nuestros hijos. ¿Saben con quién? Con la ayuda de nuestras esposas. Amén. No estamos solos. Padre, tú no estás solo. Estamos luchando juntos en este caminar. Padre, gracias por tu palabra que nos retó esta mañana a reconocer la responsabilidad que tenemos los padres de guiar a nuestros hijos y apuntarles hacia ti, a las instrucciones que encontramos en tu palabra. Y Señor, a la vez reconocemos todos aquí que no lo podemos hacer solos, que necesitamos la gracia, la dirección, el mover de tu Espíritu a través de nosotros para ser los padres que usted quiere que seamos. Y Señor, en un sentido, cada día es un recordatorio de la gran necesidad que tenemos de ser más como Cristo, como tú, oh Padre. Y gracias por darnos las herramientas, los instrumentos que necesitamos para llegar allí. Señor, si hay un hermano aquí desanimado, Padre, te pido que este conversatorio y esta prédica nos haya animado a recordar que sí se puede. Y que en el tiempo tuyo usted habrá de rescatar a aquellos que habrán de ser salvos de nuestras familias. Y Padre, aquí hay madres solteras que hacen la labor de padre y madre a la vez. Oh Señor, que como iglesia no seamos indiferentes a estas necesidades. Y que muchos de nosotros nos comprometamos a amar a estos niños y niñas que no tienen una presencia paterna en sus vidas. Tú eres bueno. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén.